Les invito a que vayamos a la carta del apóstol Pablo a Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. ¿Se escucha bien de atrás? ¿Sí? Romanos, capítulo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos gracia y apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 1 es un capítulo muy intenso por cómo comienza y nos puede llevar a imaginar cómo va a terminar o cómo va a desarrollar todo el libro de Romanos, que podríamos decir que es lo más grande en la revelación en cuanto a lo que es el Evangelio. Pero quiero hablar un poquito, una introducción, porque necesitamos tomar esto que pareciera ser como una salutación, que es lo menos importante. Muchos dicen, es una salutación, no es tan importante, sin embargo es muy importante porque es palabra inspirada por Dios. Pero vamos a meditar en esto. La insatisfacción de una persona o la satisfacción de una persona depende la mirada con que se emplean las cosas. Si nosotros miramos exteriormente, la insatisfacción se va a presentar inmediatamente porque es magnificar las cosas que nos faltan. Eso es estar insatisfecho. Cuando alguien está insatisfecho es porque mira hacia afuera y ve todas las cosas que nos faltan. Nos falta una casa, nos falta un auto, nos falta, nos falta un lugar para descansar, un lugar para ir de vacaciones, nos falta esto, nos falta aquello. Por esa razón es inmediatamente la reacción de quejarse. Cuando uno mira hacia afuera, tiene la tendencia de magnificar lo que nos falta, lo que no tenemos. No tengo una familia, no tengo un marido, no tengo una esposa, no tengo hijos, no tengo descanso, no tengo trabajo, no tengo aquello, no tengo otro. Cuando uno mira hacia afuera, la insatisfacción se apodera. Cuando la visión de una persona es hacia adentro, empieza a sentir la sensación de estar satisfecho porque encuentra al que lo llena todo y en todos. Salvo que esa persona que mira hacia adentro no tenga a Cristo, por ende va a tener un gran vacío. Pero todos los que nosotros miramos hacia adentro vemos que en Cristo tenemos paz, seguridad. En Cristo tenemos todo lo que nos hace falta. Es más, cuando uno mira lo que hay en Cristo Jesús, todo lo demás se desvanece. No necesito otras cosas. Puedo vivir sin lo demás. Cuando uno mira hacia afuera, se ata en sus emociones esperando en lo que no tiene, quizás lo que es inalcanzable. Por eso, mis hermanos, vamos a meditar un poco y vamos a preguntarnos qué es lo que hizo que el apóstol Pablo, siendo un hombre que vivió la soledad, él no registra la Biblia que él tuvo esposa o hijos. ¿Qué hizo que Pablo pudiese sobrellevar el dolor de la soledad? Y pregúntese, ¿usted está padeciendo la soledad? ¿Qué hizo que Pablo pudiese soportar las enfermedades? Porque nunca se sanó.
¿Qué es lo que a Pablo lo hizo soportar las enfermedades? Pregúntese, ¿usted está soportando la enfermedad? ¿Qué hizo que Pablo soportase la persecución, el odio y el intento de muchos por querer matarlo? ¿Qué hizo que Pablo pudiera soportar ese rechazo tan grande? La pregunta es, ¿usted está soportando cuando alguien le da la espalda? ¿Cuando alguien lo difama? ¿Cuando alguien piensa o habla mal de usted por causa de Cristo? Pablo fue soltero. Incluso aconsejaba a que los que iban a servir al Señor se quedasen en ese estado. ¿Está sufriendo usted la soltería por mirar lo que no tiene? ¿O está entendiendo lo que hay realmente hacia adentro? Pablo es alguien que podía haberse jactado, como dice Filipenses capítulo 3, de quién era él. Fariseo de fariseo, circuncidado al 8º día, celoso e irreprensible. Un hombre que podría haberse jactado en todo tiempo de lo que él tenía. Sin embargo, él dice, todo esto lo he juntado, lo he puesto en una bolsa y lo tiré a la basura, con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Me pregunto yo, ¿usted reacciona así o solamente vive en esta vida para juntar logros y méritos de su esfuerzo y aún no encontró la satisfacción en Cristo? ¿Saben cuántas personas luchan, intentan, se superan, buscan todo el tiempo lograr títulos académicos, profesionales, lograr ser visto por muchas personas, abrazar orgullo, abrazar triunfos o triunfalismos, abrazar muchas sensaciones de saciedad, de méritos, lo logré, triunfé, llegué adelante y se quedan con eso? ¿Cuántas personas han dejado de lado el conocimiento de Cristo, la vida de Cristo, por querer ser grandes profesionales? ¿Cuántas personas han dejado de lado lo que es la causa de Cristo por querer ser personas bien reconocidas en la sociedad? La pregunta es, ¿qué es lo que a Pablo lo cautivó? ¿Qué es lo que a Pablo los llenó? Lo satisfizo de tal manera que él podía padecer necesidad, padecer hambre, padecer persecución, sufrir las cárceles, sufrir las enfermedades, sufrir la soledad, sufrir el desprecio. ¿Qué es lo que a Pablo lo sostenía? En esta mañana quiero hablarte acerca de lo que es estar apasionado por el Evangelio. Y es el Evangelio de Jesucristo. Pero saben, hermanos, se ha reducido a meros títulos cuando se nombra de la palabra Evangelio. Se considera el Evangelio simplemente como algunos como una religión, otros como una práctica solamente para un grupo minúsculo de personas de una iglesia que tienen el sentir de evangelizar a otros. El Evangelio para muchos simplemente ha sido el ABC inicial de su vida, hasta que ya me convertí y guardé el Evangelio en el freezer de mi corazón. Pero saben, mis hermanos, el problema de muchas personas, mayores, jóvenes, grandes, pequeños, aún hasta niños, es ignorar lo que Pablo dice en el versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que a una persona como hoy, como nosotros, en pleno siglo XXI, en este tiempo, podamos aplicar de esta palabra para que el que está padeciendo enfermedad no vea en su vida falta de salud, sino que vea para adentro una esperanza gloriosa de un cuerpo glorificado? Para aquel que está experimentando la soledad, no vea que le está faltando una esposa, un esposo, unos hijos, una familia o amistades, sino que vea para adentro la gran promesa y el gran cumplimiento que Jesús dijo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo y para siempre.
Esta palabra nos tiene que llevar a nosotros a entender que cuando estás padeciendo, sufriendo alguna necesidad, no es para que caigas en el falso evangelio de lleve todo lo que necesite, sino todo lo contrario, mirando hacia adentro, diga, valore todo lo que en Cristo usted ya tiene. Y no es poca cosa. No es algo que usted debe sentir que le está faltando, sino tiene que entender todo lo que usted tiene. El apóstol Pablo es alguien que descubrió que para él morir no es un problema, sino que es ganancia. Cuando nosotros estemos atravesando momentos donde pareciera que nuestra vida se va apagando, cuando algunos de los hermanos empiezan a llegar al ocaso de su vida, déjeme decirle que no debe mirar hacia afuera mirando todas las cosas que le falta. Que le falta salud, que le falta fuerza, que le falta vigor, que le falta tiempo para hacer lo que no pudo hacerlo, sino que todo lo contrario, si usted mira en Cristo, si usted mira hacia adentro, verá que partir es mucho mejor y estar con Él. Porque Pablo es el que dijo, si yo estoy aquí presente con ustedes, estoy ausente del Señor. Pero si yo estoy ausente de ustedes, es porque yo ya estoy con Él. ¿Qué es lo que cautivó a Pablo para vivir así? Es el Evangelio. Es el Evangelio. Y quiero con este mensaje llevar a su corazón la intención de que usted viva el Evangelio, abrace el Evangelio, conozca el Evangelio y muera por el Evangelio. Porque entonces sentirá y vivirá con una satisfacción que nada en este mundo te va a satisfacer. Nada. Puede tener una gran familia, puede tener mucho dinero, puede tener un muy buen pasar, puede tener éxito, puede ser muy reconocido por la gente, puede ser admirado y aplaudido por la gente, pero sin Cristo, como Él mismo lo dijo, separado de mí, nada podéis hacer y nada somos. En estos 7 versículos quiero resaltar 6 principios importantes y agregarle uno más para que sean 7. Lo primero que tenemos que ver en esta iniciación de esta carta, el apóstol Pablo está presentándose él, respetando el uso cultural de las escrituras que difiere con nuestro uso cultural de cómo escribir una carta. Cuando nosotros escribimos una carta decimos, querida María o querido Antonio, para iniciar. Y cuando terminamos decimos, atentamente, Raúl, ponemos nuestro nombre o pone su nombre al final. En este caso comienza al revés. Culturalmente, cuando una carta tenía que ser enviada con la identificación de quién lo enviaba, era porque estaba mostrando inicialmente en esa carta la importancia que le daba. Por eso no empieza esta carta con otra cosa más que el nombre de quien la escribe. Dice Pablo. En otras palabras, está fijando la atención de todos para que se den cuenta quién es el que está por dar la instrucción de esta carta. En otras palabras, el apóstol Pablo a comenzar su carta diciendo Pablo. La primera palabra es Pablo, su nombre. Está diciendo presten atención, observen, miren, escuchen, aprendan lo que yo voy a decirle, porque esto es vivido por mí. Cuando alguien se presenta con su nombre, está entrando en escena, está entrando al centro, para que todos puedan escuchar, prestar atención y entender. Y fíjese en lo que dice, siervo. Él podría haber dicho, Pablo, el que estuvo en el tercer cielo, el gran apóstol de los gentiles. Pablo podría sacar chapa como quiera, pero él inmediatamente que captó la atención de todos diciendo, Pablo se presenta como un esclavo, como un siervo, un esclavo. Y mis hermanos, aquí encontramos algo contradictorio. Primero, que los esclavos no escribían cartas.
Segundo, que no le era permitido a los esclavos, si es que se expresaban, decir su nombre, sino el nombre de su amo. Y acá vemos nosotros de que Pablo dice que es esclavo y identifica inmediatamente de quién, de Jesucristo. El primer principio para resaltar es este, mis hermanos. Como hijos de Dios, como iglesia de Cristo en este siglo, antes del gran advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo que viene por su iglesia, la iglesia, usted hermano y yo necesitamos entender que somos esclavos de Jesucristo, que somos sirvientes del Señor Jesucristo. En otras palabras, debemos nosotros entender que fuimos salvados para servir, fuimos rescatados para honrar, fuimos transformados para obedecer. Y el motivo de nuestra vida y nuestra existencia en esta tierra no es aquí para disfrutar, sino para sufrir por causa de aquel que nos salvó. Y en ese sentido, comenzamos a entender que todas las cosas que puedan pasarnos en nuestras vidas no es otra cosa más que provocar mayor peso de gloria mientras más sufrimos por las causas de Cristo. Hermanos míos, Pablo está diciendo, yo soy alguien que encontró sentido a su vida. Y fíjense en qué choque cultural y hasta incluso de formación ética. Nadie podría decir que encontró el sentido a su vida porque ya no es libre, ahora es esclavo. Nadie podría decir que ahora él disfruta de su vida porque ya no es el líder amado, admirado y tenido en alta estima por todos los religiosos, sino que ahora es un esclavo menospreciado por todos a causa de Jesucristo. ¿Quién puede decir esto? Bueno, mis hermanos, la realidad que nosotros estamos viviendo como iglesia es que si nosotros decimos que somos de Jesucristo y pertenecemos a su reino, empiece a aniquilar en su mente el aplauso de la gente. Porque lo que se nos prometió a nosotros es una corona cuando acabamos la carrera. Mientras tanto, mis hermanos, debemos entender que la misión que se nos ha dado a nosotros es, cuando fuimos transformados, encontrar el propósito de nuestro vivir. Y yo no sé si usted encontró el propósito de su vivir, pero si su vivir no es Cristo, lo demás es sin sentido. Es vano, es vanagloria. Puede usted encajarse como el sueño de su vida. Yo quiero encontrar el motivo de mi vivir en mi profesión, en mi carrera, en formar un hogar, en ser papá o en ser mamá, en poder desarrollar una empresa, el poder viajar por el mundo, el poder hacer ayudas sociales, en poder tener fundaciones y comedores sociales. Ese es mi motivo de vivir. Mis hermanos, ese motivo de vivir, por más grande y alto que parezca para usted, no es nada si no encontró que Cristo es el motivo de su vivir. No tendría sentido su vida. Por esa razón Pablo se presenta así y dice inmediatamente cuál es el origen del Evangelio. Él se encontró con el Evangelio de Jesucristo. Y la palabra Evangelio es buenas noticias. Y esas buenas noticias no es de nadie de este mundo. Esas buenas noticias provienen de Dios. Porque dice el versículo 1, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para las buenas noticias que proceden de Dios. ¿Cuántos esperan buenas noticias en sus vidas? ¿Quién no espera buenas noticias? Todo el mundo espera buenas noticias. Estamos cansados de malas noticias. Todo el tiempo se habla de malas noticias. Todo el tiempo se escucha de malas noticias. Solamente pareciera que estamos propensos a las malas noticias. Si no, póngase a cuenta usted cuando suena su teléfono a alta hora de la noche. Jamás va a pensar que va a ser una buena noticia. Nunca va a pensar que es alguien que lo está llamando para premiarlo. Siempre que alguien llama o toca el timbre de su casa a altas horas de la noche o a la madrugada, lo primero que uno piensa es diciendo quién se murió. Abrazamos inmediatamente las malas noticias porque pareciera ser que nuestra concepción de las buenas noticias no es esperada salvo que intervenga el Espíritu Santo.
Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, entonces es el canal que Dios utiliza por el Espíritu Santo a través de su palabra para darnos a nosotros buenas noticias. Y Pablo está diciendo, lo que yo vengo a decirles a ustedes, lo que yo vengo a hablarles a ustedes, no es buena noticia de hombres. Es evangelio de Dios. Son las buenas noticias de Dios. Mientras estamos orando por nuestro hermano Víctor, todos estamos expectantes a buenas noticias. Y puedo ser testigo de cómo celebramos cada vez que hay buenas noticias y glorificamos al Señor. Cuando escuchamos las buenas noticias, todo el mundo presta atención. Si alguien se para en la Plaza Independencia de pronto arriba de un banco y decir, escuchen, tengo una buena noticia para darle, va a capturar la atención de todos los que están pasando. Porque escuchar una buena noticia es lo que anhelamos. Cuando hay algunos dictámenes de un gobierno y están diciendo, bueno, el gobierno va a dar buenas noticias ahora, todo el mundo se va a parar frente a un televisor para escuchar qué buenas noticias hay. Yo me pregunto, ¿qué siente usted? ¿Qué siente usted en su corazón? ¿Qué siente usted dentro suyo? Cuando escucha permanentemente que la Biblia habla de buenas noticias de parte de Dios. ¿Presta atención? ¿Valora lo que Dios te está por decir? ¿Es realmente importante en tu vida las buenas noticias que vienen de parte de Dios? Lo que nosotros no podemos negar, mis hermanos, es que el apóstol Pablo mostró qué es lo que cautivó su vida, que lo hizo llevar adelante todas las vicisitudes y sus problemas. ¿Qué es lo que lo motivó al apóstol Pablo a soportar todo lo que soportó? ¿Qué es lo que lo motivó a Pablo para abrazar con esperanza gloriosa? Para mitigar el dolor de sus enfermedades, de su soledad, de sus persecuciones. ¿Qué es lo que hizo que Pablo pudiese tirar todo de la estantería, sus logros, estimarlos por basura para poner solamente un solo trofeo, que es la cruz de Cristo donde está su gloria? Aquí lo dice, para Pablo, lo más glorioso es el Evangelio de Dios. Las buenas noticias que vienen de Dios. Y saben, hermanos, ¿sabe quién valora esto? El que hasta antes de ese encuentro con Cristo era un incrédulo. Allí es donde valora tremendamente. Segundo principio. Estas buenas noticias tienen que estar de alguna forma certificadas. Es como si alguien viene y te dice, te ganaste una casa, o te ganaste un auto, o te ganaste un viaje a tal parte del mundo. Las buenas noticias son bien recibidas, celebradas y festejadas, pero cuando pasa un poquito la efervescencia de la alegría de esa buena noticia, dice, bueno, hey, está bien, está muy lindo todo, pero ¿hay algo legal? ¿Hay algo escrito? Saben que en este tiempo estamos siendo muy bombardeados por llamados telefónicos diciendo, usted se ha ganado un auto, usted se ha ganado un televisor, usted se ha ganado un viaje a tal lugar. ¿Sí o no? A propósito, debo advertir que nosotros también recibimos un llamado, supuestamente de Procrear, para decirnos que habíamos ganado un crédito de la nación para comprar nuestra propia casa. Hay que ir a la fuente. Entonces llamé inmediatamente al 0800 del gobierno y pregunté, ¿ustedes están ofreciendo así? No, bajo ningún aspecto, nunca atienden. Porque ¿qué hacen? Le piden la tarjeta de crédito, las primeras 4 cuotas son para la tarjeta, o sea, para ellos. Es una manera de robar, pero juegan con la necesidad de la gente. Entonces, hermanos, fíjense ustedes que todas las promesas pueden ser muy bien recibidas, pero tiene que haber algún documento que certifique. Mis hermanos, la gran noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo
para que tú no te vayas al infierno en condenación justa por tus delitos y pecados, sino que puedas hallar en Jesucristo la puerta y la salvación que te lleva a la gloria por los méritos que Él ganó en la cruz de Calvario al morir en sustitución de tus pecados. Tú debías haber muerto eternamente, sin embargo es Cristo el que tomó el lugar en la cruz del Calvario. ¿Saben, hermanos? Esto es el Evangelio. Esto es buena noticia, pero si no existiese algo que certifica esto, hubiera sido hasta el día de hoy una locura, porque es imposible de creerla. ¿Y qué dice el segundo punto? Que el Evangelio no tan solo fue dicho por bocas de aquellos que lo anunciaban, sino el versículo 2 encontramos que el Evangelio fue certificado a través de las Escrituras, la palabra de Dios. Porque dice que Él había prometido antes por sus profetas, ¿en dónde dice? En las santas Escrituras. El Evangelio tiene que tener algo escrito para que sea certificado. Y lo que nosotros encontramos es que el mismo Jesucristo, a esos 2 discípulos que estaban caminando hacia Emaús, Él comenzó a decirle todo lo que de Él decía las Escrituras, empezando de Moisés, siguiendo por todos los profetas hasta llegar a Él. Así Felipe también le predicó el etíope, el eunuco, hablando de las Escrituras, de lo que el profeta Isaías, llevándolo hasta Cristo. Hermanos míos, nosotros podemos ver ese gran versículo que citamos nosotros aquí en el versículo 17 del capítulo 1. Dice, porque el Evangelio de Jesucristo de justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, ¿qué está haciendo Pablo? Citando algo que está escrito. Eso está en Habacuc capítulo 2, versículo 8, que dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿dónde certificamos nosotros el Evangelio? En las Escrituras, donde nosotros vemos realmente y decimos, es verdad, lo que se nos dice es verdad, porque está certificado en las Escrituras. Si algún día usted compra un ticket para ir a ver un espectáculo, un cine, no sé, un partido de fútbol, y le costó mucho y logró tener el ticket. Cuando está por llegar la hora previa para ir a ese espectáculo, usted saca el ticket y se fija y dice, aquí está, aquí lo tengo. Todavía no ingresó al lugar, pero usted lo ve y dice, aquí está. Es mi certificación de que yo voy a entrar. Yo no puedo ir a un cine y decir, buenas noches, permiso. ¿Y usted dónde va? Y a ver la película. ¿Y dónde está su entrada? ¿Cómo que entrada? Si yo hice cine, dan película, yo voy a pasar a ver la película. Nadie va a entrar así. Tiene que tener algún certificado que acredite que usted va a entrar allí. ¿Saben, mis hermanos, por qué hay tantos cristianos insatisfechos hoy día? ¿Sabes por qué hay tantos cristianos que han quitado sus ojos del Evangelio mismo que es Cristo y han empezado a ver las cosas que les faltan? Me falta esto, me falta aquello, me falta aquello. Y cuando empezamos a sumar todo lo que nos falta, nos deprimimos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque ¿conocen el Evangelio? Sí lo conocen. Pero ¿saben de qué se olvidan? De leer todos los días la palabra que certifica. ¿Cuántas veces usted lee la palabra? ¿Cuántas veces usted se recuerda, leyendo las Escrituras, de que Dios se encarnó para morir por tu lugar? ¿Cuántas veces usted lee la palabra y aunque todavía es incierto cuándo va a ser, pero dice que Él va a volver? ¿Cuántas veces usted lee la palabra cuando está padeciendo necesidad y como hemos cantado al último, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Si usted solamente dice, sí, conozco el Evangelio, pero no lee la palabra, mis hermanos, no está yendo a la fuente que certifica que es verdad. Es verdad. Por eso, mis amados hermanos, Pablo no podía tener lugar para pensar en otras cosas porque él amaba la palabra. Claro, mis hermanos. ¿Dónde encuentra consuelo un alma afligida?
En la palabra. ¿Con qué limpia el joven su camino? En la palabra. ¿Con qué somos santificados ante la mirada del Padre? Por la palabra. ¿Con qué somos vivificados todo el tiempo? Por la palabra. Me imagino que usted todos estos textos ya los sabe y los conoce. La pregunta es, ¿por qué no va a la palabra? ¿Conoce más de Moisés por la palabra o por la televisión? A propósito, es muy apócrifo lo que pasa por televisión. El tercer punto, ya vimos que es el Evangelio de Dios. ¿Cuál es la procedencia? De Dios. Los cielos se abrieron y la buena noticia llegó. Lo segundo es la certificación del Evangelio, es la palabra. ¿Quiere usted estar seguro? Vaya a la palabra. Si alguien te está engañando con algo que no es verdad, vaya a la palabra y se dará cuenta. ¿Por qué cae en engaño muchas personas? Lo dice la Escritura, ¿no es cierto? Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó el conocimiento. Pero por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de mis leyes, yo me olvidaré de tus hijos. El tercer punto es, ¿de qué habla la palabra? Dice el versículo 3, acerca de su Hijo. ¿De qué consta este evangelio? Este evangelio que proviene de Dios, este evangelio que está certificado en las Escrituras, ¿de qué? ¿En qué consiste este evangelio? ¿De quién habla este evangelio? Este evangelio habla de tu bolsillo, de tu cuenta bancaria, de tu empresa, de tu prosperidad, de tus triunfos, de tus logros, de tu éxito. Como verán mis hermanos, hoy en día se predica toda esa herejía desde los púlpitos y la gente lo aplaude de pie. Y el evangelio no es otra cosa más que hablar acerca de Jesucristo. Cristo es el evangelio. Él es la buena noticia que yo esperaba. Él es mi esperanza. Él es mi amigo. Él suple la ausencia de un esposo. Él suple la ausencia de una esposa. Cristo suple la ausencia de un hijo, de una familia. Él suple la sanidad en el día de tu enfermedad. Él suple la vida en el día de tu muerte. Acerca de Jesucristo, y resalta el apóstol Pablo los dos aspectos gloriosos acerca de este evangelio. Primero su humillación y luego su exaltación. Su humillación al decir que él es del linaje de David según la carne. Está diciendo, el evangelio consiste en resaltar de que Dios se humilló de tal manera que nació en este mundo como un hombre. Póngase a pensar, Dios, el eterno Dios, el incontenible Dios, que los cielos de los cielos no pueden contenerlo, que Él con su inmanencia y su trascendencia de todos sus atributos, nadie podía detenerlo. Ese Dios se encarnó y estuvo limitado en tiempo, en forma, en espacio, porque Él mismo se humilló a sí mismo tomando condición de hombre. Él tuvo hambre, Él se cansó, Él lloró, Él se afligió. Él padeció. Jesús se humilló porque Él vino a vivir de una forma ejemplar cuando tú y yo no podíamos vivir en forma ejemplar. Y Él vino a obedecer al Padre para que Él pudiese morir en la cruz en obediencia al Padre. Mientras nosotros no nos cuidamos del colesterol, Él se cuidó. Mientras nosotros no cuidamos nuestra glucemia en la sangre, Él se cuidó. Mientras nosotros comemos y hacemos desbordes en nuestras alimentaciones y maltratamos nuestro cuerpo, Él se cuidó. ¿Sabe por qué? Porque Él es el Cordero perfecto de Dios y tiene que ser sin mancha. Él se cuidó sano para morir por nuestros pecados. ¿Puede entender
que está hablando el Evangelio acerca incluso de redimir hasta la partícula más minúscula de tu ser, hasta las células más pequeñas, hasta la molécula y los átomos más pequeños de nuestra naturaleza corrupta. Él las pagó con su sangre para garantizar nuestra transformación gloriosa. Por eso es que Él se hizo hasta lo micro, para que en su gloria tengamos hasta lo macro. Pero es evangelio de Jesucristo. Es la forma de expresar que Él es la buena noticia que el mundo esperaba. El mundo necesita escuchar esta buena noticia. El mundo quiere escuchar algo que no venga del mundo. Porque mismo Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que no envió a nadie del mundo para salvar al mundo. Envió a su Hijo unigénito. El mundo no era digno de esta buena noticia. Pero Él vino como hijo de David en carne, según la carne. Pero que fue, versículo 4, declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, que se manifestó el día de la resurrección de entre los muertos. Mis hermanos, la gloria que Cristo logró cuando Él resucitó, también nos trae consuelo a nosotros. La gloria que Él logró nos da a nosotros esperanza. Mis amados hermanos, el Evangelio es lo que usted necesita. Podemos orar mucho para que Dios le dé una familia. Podemos orar mucho para que Dios le conceda tener hijos. Podemos orar mucho para que Dios sane tu cuerpo. Podemos orar mucho para que el Señor te libre de la muerte. Pero si tienes familia, sanidad, consuelo, vida y no tienes a Cristo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Necesitas el Evangelio cada día. Necesitas ir a las Escrituras cada mañana y ver lo que la Biblia certifica de qué es tu herencia. Debes entender que la Escritura te está diciendo, esta es tu herencia por haber creído. Mis amados hermanos, el Evangelio es esperanza. Es esperanza. El cuarto principio es el alcance. ¿Para quiénes son estas buenas noticias? ¿Para quién es este Evangelio? ¿Quién merece? El pueblo de Israel creían que eran exclusivos y que era para ellos y nadie más. Pero saben, mis hermanos, no es así. La promesa fue hecha a Abraham y en Abraham fue dicho, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En un momento inicialmente en el pacto comenzó el pueblo de Israel. Pero cuando llegó el nuevo pacto, ahora la salvación se extendió hasta lo último de la tierra. Por eso dice en el versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones. En todas las naciones. El Evangelio, las buenas noticias, Cristo mismo necesita ser escuchado en todas las naciones. Y mis hermanos, desde que la iglesia es el mensajero de Dios, no están los ángeles hablando de buenas nuevas, como lo hacían en el antiguo pacto, donde los ángeles venían a anunciar
María recibió la anunciación de un ángel de que iba a llegar el Salvador del mundo, pero cuando vino el Salvador del mundo ya no vinieron ángeles a anunciar, sino que ahora los mensajeros son los mismos pecadores que fueron perdonados y redimidos por la sangre del Cordero, y por esa autoridad de la transformación que tienen en Cristo Jesús, Él les dijo: vayan en mi nombre y lleven estas buenas noticias hasta lo último de la tierra. La pregunta es: ¿está yendo usted hasta lo último de la tierra o ni siquiera puede cruzar la vereda del frente para hablar con su vecino? ¿Por qué cree que está tan seguro de ser salvo si usted no le nace compartir el Evangelio con alguien? El Evangelio, esas buenas noticias, si no son compartidas, pero proclamo todo el tiempo: mi Dios, mi Rey, mi Señor. ¿Saben qué dijo Jesús? Son hipócritas los fariseos, que no entran ellos al reino y dejan entrar. ¿Usted se preocupa porque no está predicando el Evangelio? Preocúpese a partir de ahora. Porque si a usted no le nace hablar de Cristo a otra persona cuando Él te dio la vida a ti sin merecerla, probablemente no la tienes todavía. Y si es un error, si es justamente una equivocación de tus decisiones, arrepiéntete. Y en tu oración clámale: lléname de tu Espíritu Santo para hablar con mayor denuedo tu palabra. Ese era el clamor de la iglesia primitiva: llénanos de tu Espíritu Santo para hablar, para predicar, para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Porque no fuimos salvos para otra cosa. Y nuestra misión aquí en la tierra no es para otra cosa. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos, que es muy fácil caer en el engaño de sentirnos plenos en todas las cosas, pero en lo que fuimos enviados a hacer no lo estamos haciendo? ¿Estás hablando del Evangelio a tu familia? ¿Estás anunciando las buenas noticias en tu barrio? ¿A tus compañeros de trabajo? ¿A tus amigos con quien frecuentas? Querido hermano, querida hermana, el alcance del Evangelio es a todas las naciones, a toda criatura, a toda criatura. Háblales. Y si experimentas el rechazo, ¿sabes? Pablo fue rechazado, ¿no? Apedreado. Lo odiaban por predicar el Evangelio. ¿Saben, hermanos? Pablo, creyendo y abrazando el Evangelio de Jesucristo, él dijo: yo no me avergüenzo. No me avergüenzo. Porque es poder de Dios. Así que primero es el origen, la procedencia. El Evangelio que usted tiene en su boca proviene de Dios. Proviene de Dios. Segundo, el Evangelio que proviene de Dios no es falso, porque está certificado en las Escrituras. Cada vez que usted lee, cree. Y mientras más cree, hace. ¿Por qué no hace? Porque no lee. ¿Y por qué no lee? Porque es probable que no crea. El Evangelio que proviene de Dios y que está certificado en las Escrituras es hablar acerca de Jesucristo. Si usted dice que estuvo evangelizando y estuvo hablando de prosperidad, de sanidad, de consuelo, de éxito, déjeme decirle que ese es el Evangelio de la serpiente en el Edén. Satanás le dijo eso: serás esto, serás aquello, lograrás esto. Y ese es el Evangelio más escuchado. El Evangelio que proviene de Jesucristo, de Dios, es hablar acerca de Cristo, de que Él se humilló por ti,
y que Él logró la exaltación para ti, sin merecerlo. Y que este evangelio no puede estar encapsulado, mis hermanos. No puede estar limitado. No puedo yo escoger a quién le voy a hablar. No puedo yo crear mi círculo íntimo de amigos a quien yo le puedo hablar. Tomemos el ejemplo de nuestro Salvador, que Él vino a hablar a los pecadores, a todos los que blasfemaban el nombre santo de Dios. Lo que usted tiene que entender es que el evangelio de Jesucristo debe ser escuchado en todo el mundo. Ese es el alcance, porque hay un propósito. El quinto punto es el propósito. ¿Cuál es el propósito de este evangelio? Este propósito del evangelio lo encontramos aquí en el versículo 5. Dice, para la obediencia de la fe. Quiero explicar esto. No es si usted obedece por la fe, sino es que el propósito del evangelio es que usted obedezca a la fe. Y es diferente. Porque nosotros hemos recibido la fe que proviene de Dios. La fe que nos hace obrar en las obras que Dios ha preparado. La fe es la que nos hace soportar las adversidades. La fe es la que nos hace creer en sus promesas. La fe es la que nos hace estar seguros. La fe es lo que nos hace caminar, no por vista, sino por fe, confiados en el Señor. La fe es la que a nosotros nos permite glorificar al Padre, porque si no tenemos la fe, no podríamos nosotros caminar en obediencia. Y si obedecemos, es para obedecer la fe que nos ha dado el Señor. Por esa razón, mis hermanos, es que debemos asumir que muchos toman decisiones malas. Y es tan importante entender esto, hermanos. ¿Saben? Yo el año que viene voy a cumplir ya mis 20 años al servicio de la iglesia. Y cada vez me duele más o igual, como si fuera la primera vez, cuando hay hermanos que toman malas decisiones de alejarse del camino del Señor. Me duele muchísimo, pero con los años voy aprendiendo de que esto no va a menguar, sino que mientras más nos acercamos al final, más grande va a ser el número de los que hoy están y dentro de poco no van a estar. Hoy estoy hablándole a personas que dicen amén a la palabra, pero dentro de unos años no van a estar y van a volver con todo su amor y su pasión al mundo donde pertenecen, porque no han conocido el evangelio de Jesucristo. Y saben, mis hermanos, si hay cristianos que se alejan al mundo siendo hijos de Dios, como pródigos van a volver, reconociendo que tomaron mal sus decisiones y que escogieron malgastar la vida y vivir perdidamente hasta que se dieron cuenta y volvieron al Señor. Pero hay muchos que profesan su nombre de labios y que dicen Señor, Señor. Pero a medida que van pasando más los días y más cerca estamos de aquel gran día, muchos de los que están aquí no van a continuar, no van a perseverar. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque nosotros no perseveramos por nuestras fuerzas, sino que nosotros perseveramos porque es Dios el que nos preserva por el poder de su palabra. Te voy a dar algunas señales para que empieces a evaluarte.
Si has notado que de aquí a un tiempo ya has dejado de leer tu Biblia como lo hacías, preocúpate y ocúpate. Si tu voz en la oración de intimidad se ha ido ya apagando y hasta que como que te diste cuenta que te olvidaste de orar, preocúpate y ocúpate en volver a orar. Si cada vez que surgen oportunidades o alternativas de ausentarte a las reuniones que son para Jesucristo, no para nosotros, con alternativas de salir a otro lugar, de pasear con amigos, de aprovechar el fin de semana, de ir a un lugar de fiesta, de poder poner otras cosas antes que la preeminencia de Cristo, comienza a preocuparte. Y ocúpate en ordenar tu vida delante del Señor. Si cada vez sientes más frialdad y apatía, aún estando en las reuniones, como que no sientes el deseo de orar o preocuparte por otro hermano o sentir que el hermano está pasando la necesidad, sino que estás solamente cumpliendo un ritual religioso de venir un par de horas un domingo a la mañana, pero tu mente está pensando en lo que vas a hacer más tarde, con quién vas a compartir, qué cosa vas a hacer con tus amigos. Déjame decirte que debes comenzar a preocuparte, porque llega el momento, va a llegar el momento en que te vas a ver en una encrucijada de dos decisiones. ¿Sigo o me voy? Y saben, hermanos, de una gran cantidad de gente que he visto pasar por esta iglesia, en su gran mayoría, no fueron para congregarse en otro lugar y glorificar a Dios fructíferamente en otro lugar, que yo doy gracias a Dios por aquellos que realmente lo han hecho. Pero en su gran mayoría están en el mundo, están abrazando sus placeres, están deleitándose en su carne, están haciendo que sus vidas simplemente sean satisfechas por las cosas, ofertas que da este mundo. ¿Cuántas personas han estado incluso ministrando y sirviendo al Señor acá y ahora ya están sentados allá y luego ya van a estar en la última fila y dentro de poco ya van a estar parados allá adelante, atrás, y más tarde van a empezar a ausentarse y después van a dejar de venir por un tiempo, van a venir esporádicamente, luego empiezan a borrarse de todos los que son redes sociales de la iglesia? Me voy de acá, me voy de allá, no digo aquella cosa. Hermanos, no me están haciendo daño a mí. No le están haciendo daño a la iglesia. No le están haciendo daño a Dios. Están acelerando su perdición. ¿O no recapacita cuál es la trampa que pone Satanás? Cada vez que hay cosas que suceden en nuestra congregación, accidentes, enfermedades, conflictos familiares, ¿saben que hay un Dios que lo permite? ¿Saben ustedes que hay un Dios que lo permite? ¿Para qué lo permite Dios? Para que una persona que se está ahogando levanta las manos y pide auxilio. Para que alguien lo saque. Hermanos, Dios se ha propuesto en no dejarnos adormecernos más. Y si no es por la palabra, es por el quebrantamiento. Porque saben, hermanos, tu vara y tu callado nos infunde aliento. Por eso, mis hermanos, empiece a evaluarse, empiece a examinarse. ¿Estoy obedeciendo a la verdad? ¿Estoy obedeciendo a la verdad? ¿Estoy caminando en integridad? ¿Estoy sirviendo al Señor con pasión? ¿Cómo puedo hacer para incendiar mi pasión por Cristo? ¿Cómo puedo hacer para que no se haga una rutina mi vida espiritual? ¿Cómo puedo hacer para que vuelvan mis tiempos de oraciones aún más intensamente? ¿Cómo puedo hacer en verdad, Señor, para que sea un deleite sumergirme en tu palabra? Apaciónese por el Evangelio.
Apasionese por el Evangelio. Cristianos atrapados por el mundo, cristianos atrapados por un sistema mundo. Mientras cada día Satanás promueve más cosas para cautivar a personas en sus redes. Hace unas décadas atrás era el juego de la copa. ¿Se acuerda? Ese es obsoleto. Ahora que hacemos Pokémones. Y saben que los que cazan Pokémones, como los que juegan a las copas, como hacen todas las cosas que Dios abomina, son presas del mismo Satanás. Pídale al Señor que le haga ver cómo usted está dentro de un sistema, dentro de una pantalla grande del diablo, cazándote a ti. Todas estas cosas es para que nosotros nos demos cuenta que fuimos llamados a obedecer la fe, porque no estoy salvado para yo deleitarme en este mundo. Porque si yo quiero mi herencia ahora, renuncio a su herencia celestial que vendrá luego para vivir su herencia ahora. ¿Usted quiere aquí su herencia? Donde el ladrón, donde la corrupción, donde Satanás ejerce todo su imperio. ¿Usted quiere aquí? Yo no, mis hermanos. Yo quiero mi herencia vivirla con Cristo en su gloria. La Biblia certifica cómo será el cielo nuevo y la tierra nueva. Y yo le creo a la palabra y lo espero con todo mi corazón. Pero si usted no lee la palabra, va a estar codiciando las mansiones terrenales, el dinero terrenal, el lujo, el afán. ¿Usted quiere su herencia aquí? Ya dijimos cuántas veces, si Dios nos sana es por su poder y su providencia. Pero si Dios dice, bástate mi gracia, solamente necesitas mi amor, porque en ti tengo toda la herencia de un cuerpo nuevo, glorificado, para vivir eternamente, sin dolor, sin lágrimas, sin llantos. ¿Quiere aquí? Si Dios te lo da aquí, dile, gracias Señor. Y si Dios dice aquí no, dile, gracias Señor. Pero todo eso se logra cuando yo creo el Evangelio. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta del Evangelio? Así es la palabra traducida, el gol. El gol. El gol, ¿vio? Cuando entra la pelota en el arco decimos gol. La traducción es gol, es la meta. Entró, llegó a la meta. Llegó. A veces decimos gol y no sabemos, ¿no? Llegar. ¿Sabes cuál es la meta del Evangelio? ¿Sabes por qué el Evangelio llegó aquí? Porque vino de parte de Dios, porque se fue certificado por las Escrituras, porque habla únicamente de Cristo, porque esto tiene un alcance mundial, porque el propósito es para que por la fe nosotros podamos avanzar a través del Evangelio. Pero la meta del Evangelio es lo que dice aquí en el versículo 5, por amor de su nombre. Es para gloria de su nombre. Es para glorificar al Señor. Es para engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y saben, hermanos, nosotros somos tan limitados hasta para glorificar. No sé si a usted le pasa, pero cuando hay una buena noticia de parte de Dios, ponemos todos o expresamos gloria a Dios. Pero ¿no siente que es insuficiente decir gloria a Dios con todo lo que Él se merece? ¿Qué más podemos poner? A ver, alguien que invente una palabra más grande que gloria. Pareciera ser que nuestras palabras no nos alcanzan. Hasta en eso somos limitados. Pero saben, mis hermanos,
¿quién da mayor gloria? Es Cristo. Porque para eso Filipenses 2 dice, Él se humilló a sí mismo y estando en condición de hombre, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, el cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Y que toda lengua, escuche, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y dice allí, para la gloria de Dios Padre. ¿Saben cómo el Padre es glorificado? En el Hijo. ¿Saben cómo el Hijo es glorificado? Por el Padre. ¿Y nosotros qué hacemos? Estamos en el Hijo. Por eso es que nosotros somos participantes de su gloria. Nosotros no podemos dar gloria a nadie, mis hermanos. Yo a lo sumo puedo dar pena. Pero mi vida en Cristo, el que glorifica al Padre es Cristo. Y por eso es que el Evangelio no debe ser solamente conocido o leído, sino también vivido. Viva las buenas noticias que vienen de parte del Señor. Porque dice la palabra, ya y con esto terminamos, dice el versículo, dice 6, entre los cuales también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Qué siente usted cuando escucha esta verdad del Evangelio? Ruth, fuiste llamada para ser de Jesucristo. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís, Gabriel? Ariel, fuiste llamado. José, fuiste llamado. Daniel, fuiste llamado para ser de Jesucristo. Usted no fue. Usted no fue. Ninguno fuimos a Cristo. No fue una iniciativa nuestra. Fuiste llamado, fuiste traído. Es más, fuiste arrastrado, porque no querías, ni yo quería, porque el hombre natural no busca a Dios, aborrece a Dios. Fuimos traídos y fuimos transformados por el poder del Evangelio. Y ahora entendemos, ahora lo vemos con más claridad. Ahora nos gozamos que fuiste llamado, porque tu nombre fue escrito por decreto de Dios antes de la fundación del mundo. Y llegó el día en que el Padre, a través de la obra del Espíritu Santo y la gloria consumada en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por boca de los anunciadores del mensaje, a través del Evangelio, te llamaron por tu nombre. Fuiste llamado y fuiste amado en ese llamamiento. Él te llamó por tu nombre, porque Él te conoce. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Él te llamó. Él te llamó, Andrea. David, Él te llamó. Huguito, Él llamó tu nombre. ¿Qué más querés? ¿Entiende por qué le digo qué es lo que hizo que Pablo no se jactase en sus logros para vivir, sino que tiró todo eso a la basura porque conoció el Evangelio? ¿Entiendes por qué tú puedes soportar la soledad? Si conoces el Evangelio, si eres apasionado por el Evangelio de Jesucristo. ¿Entiendes por qué vas a sentir satisfacción si no tienes tu esposo o tu esposa? Porque conoces el Evangelio, porque Cristo te llena.
¿Entiendes dónde está tu fuerza si eres sano o no eres sano? En el Evangelio de Jesucristo. ¿Puedes entender, hermano querido? ¿Puedes entender esta mañana? No hay algo más precioso que nos pueda suceder a nosotros que éramos pecadores y apartados de su gloria, haber sido llamados para estar con Él para siempre. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda de dónde te ha librado el Señor. Así que por eso dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Allí está el poder de Dios. Allí está el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Estás sintiendo que tu vida se estaba apagando? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No es hora de volver? ¿No es hora de volver a la reconciliación? Vuelvo a decir, cada día que pasa, más cerca del fin estamos. Y probablemente muchos de los que están aquí no sigan. Pero si hoy estás entendiendo lo que es el Evangelio, tú debes decir, Señor, prueba mi corazón. Examina mis pensamientos. Porque si estás anidando un pensamiento que no proviene de Dios y estás por tomar decisiones que no provienen de Dios, es justo retribuir de parte de Dios el error de nuestras decisiones. Pero si es Dios, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No te ampares diciendo, Dios me ha mostrado esto, cuando Dios no te ha mostrado. ¿Te entiendes lo que digo? Gracia y paz sea a vosotros y de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Amén. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Ora allí donde estás el Señor. Ora, medita. Hay un viejo himno que no sé cuál es su historia, no sé cuál es su escritor, pero creo inclinarme que la letra está hablando de un cristiano que se alejó y quiere volver. A alguien que está muerto en delito y pecado y no sabe. Porque dice, me hirió el pecado y fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe
vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fin do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con poder, y el Padre lo exaltó. Espero solo en su poder, morir no temo yo. Qué bonito, ¿no? En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Vivir en Cristo es mi placer, en Él tengo redención. En la cruz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. La cruz, en la cruz, yo la vi. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Si hay alguien que estaba sintiendo que estaba caminando alejado o alejándose del Señor, vuelva a Cristo.